mío, por este tiempo para aprender más de tu palabra. Gracias por todo, Señor, y bendice cada uno de nuestro corazón para aprenderlo. En nombre de Jesús, amén. Amén, muchas gracias. Entonces, la clase de hoy es relativamente sencilla, pero nos da pauta a otras cosas que se van a tener que ver más adelante, tanto en el libro de Hechos como en el Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 6 ya. Recordemos lo que pasó en el último capítulo. Los apóstoles fueron llevados ante el concilio, ante el Sanedrín, porque estaban predicando del Evangelio y ellos les prohibieron que predicaran el nombre de Jesús. Los líderes de la nación, tanto el sumo sacerdote como sus seguidores, pues estaban en contra de los apóstoles. Los metieron a la cárcel, les dieron latigazos, les prohibieron que hablaran del Señor Jesús, pero ellos les dijeron, no, pues vamos a hablar el nombre de Jesús porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerden que fueron liberados por un ángel, le comentan esto, que van a obedecer a Dios antes de a los hombres, y después los azotan, están felices por haber sufrido, y de ahí pasamos al capítulo 6, en el cual hablamos de los 7 hombres escogidos para servir, que también son conocidos como diáconos. Nos dice la Biblia así en el capítulo 6, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Esto siempre va a pasar. Imagínense en la iglesia, ya estamos hablando de miles de personas, no sabemos cuántas se quedaron en Jerusalén, tampoco ya Lucas nos da una cifra, al principio empezó a hablar de 3,000, luego de 5,000, ahorita ya nos dice, se multiplicaron los creyentes, sabemos que ya eran miles de personas y estaba creciendo rápidamente el evangelio, la iglesia estaba creciendo, entonces hubo muestras de descontento. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus vidas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces a los griegos no les parecía que a las viudas de ellos, a las mujeres vulnerables, no se les tratara igual que a las que hablaban hebreo o a las arameas o como les quieran decir. Entonces, pues se quejaron con las autoridades de la iglesia y empezaron a decir que pues esto no les parecía. Versículo 2 dice, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Noten que aquí los apóstoles hablan de una manera sabia, los apóstoles hablan conforme a lo que ellos se les había encargado, que era la predicación de la palabra. Dijeron, está muy bien que la iglesia apoye a los pobres, apoye a los necesitados, está bien que la iglesia tenga ministerios, pero dijeron, nosotros no vamos a dejar la predicación de la palabra, nosotros tenemos que seguir enseñando la palabra de Dios, se nos confió a nosotros crecimos con Jesús, vimos su ministerio, nos encargó esta autoridad, ahora tenemos que darle prioridad a la enseñanza, pero también está la otra necesidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues resuelven eso en los versículos que siguen. Aquí surge la pregunta de ¿qué es lo correcto? Que en una iglesia a alguien se le ocurra una idea, oigan, yo quiero irme de misionero a tal lugar, oigan, yo quiero ser misionero a tal lugar, yo quiero servir en tal ministerio, o que se vea la necesidad y la iglesia esté trabajando. Es decir, yo nada más nombro a, tú vas a ser la encargada de tal proyecto porque a mí se me ocurrió el proyecto y tú lo vas a empezar desde cero, pero pues tal vez ella no tenga ganas de hacer ese ministerio, tal vez ella no tenga la disposición de hacer ese ministerio y pues bueno, quizá nos hayan acostumbrado a eso. El hecho de que los cristianos digamos algo no quiere decir que está correcto, ¿o no, Mau? Hablábamos de eso mientras servíamos las papas. Los cristianos inventamos reglas, los cristianos hacemos cosas que parece que le agradan a Dios, pero que no son bíblicas. Entonces, el inventar ministerios tal vez pueda crear problema, aunque vemos la necesidad de que se inventen ministerios, ¿no? Si nadie va a la cárcel, pues la iglesia puede decir, oigan, vamos a la cárcel, pero gente que tiene esa pasión podría compartir ese ministerio. No es de que, oye, Areli, ¿no te gusta ir a la cárcel? Pues yo te mando a la cárcel, no me importa lo que tú pienses, porque ese es un ministerio de la iglesia. Y si no vas, pues te vamos a tachar de, no sé, floja, de poco cooperadora, de diferentes cosas que podríamos decir. A mí me ha pasado que me invitan a ministerios, pero en algún momento ya se me complica estar en esos ministerios y tal vez esas personas se sientan así como, ay, Mario abandonó el cargo, Mario abandonó esto, Mario abandonó el otro, pero en realidad ¿eso es lo que Dios quiere o no? Los apóstoles no nombraron a alguien nada más para empezar una cuestión, empezar un cargo, sino que vieron la necesidad y toman a unas personas que tienen ciertas características para cubrir esa necesidad. Si en algún momento tenemos chance hablaríamos del llamado, que Maura y yo estábamos platicando el día de hoy. ¿Qué es eso del llamado? ¿De dónde salió el llamado? ¿Quién inventó el llamado? ¿Dónde está la parte bíblica del llamado? ¿Quién sabe? Pero bueno,
Versículo 3 dice, ¿vieron la necesidad de los apóstoles? No querían descuidar la predicación de la palabra y dijeron, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces, lo que hicieron en esta iglesia fue lo siguiente. Vieron la responsabilidad, necesitaban cubrir esa necesidad de las hermanas que hablaban griego, y querían tratarla como las otras hermanas. Entonces dijeron, ¿a quiénes vamos a nombrar? ¿A quien se nos ocurra? No. Se les ocurrió a los apóstoles, a hombres que sean muy respetados, es decir, que fueran de buen testimonio, 2 que estén llenos del Espíritu Santo y 3 que estén llenos de sabiduría. Esa autoridad la recibieron de los apóstoles. Y uno podría decir, oye hermano, ¿y entonces estos apóstoles nombraron a otros apóstoles? No, eso sería una tontería. Los apóstoles era un grupo que nosotros creemos ya como cristianos que no se volvió a presentar en toda la historia de la iglesia cristiana. Los apóstoles eran solamente este grupo de los 12 que siguieron a Jesús. Después quitamos a Judas. Dios escoge a Matías para tomar ese lugar y después el apóstol Pablo. Pero no se habla de otros apóstoles. Este grupo de personas fueron llamados diáconos. Y vemos que hay una diferencia porque Pablo, después en las cartas que le da a Timoteo, escribe ciertas características para los para los ancianos y ciertas para los diáconos. Son cosas diferentes. Un apóstol, un diácono, un anciano. Dice, entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Esa era su prioridad. ¿Cuál era la prioridad que tenían en mente? Pues lo que habían recibido de Jesús, enseñar la palabra. Dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Por qué se menciona específicamente que Esteban tenía esas características? No sé, tal vez era el más sobresaliente de los 7 y por eso Lucas le dedica un par de capítulos más adelante. Pero se nos dice que los 7 compartían estas cosas, que tuvieran buen testimonio, o sea, que la gente hablara bien de ellos, que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero a Esteban se le repite esta característica. Dice, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Me gustó mucho una imagen que vi con la traducción de LSM, la Biblia en lengua de señas mexicanas, porque cuando empieza una sección ellos empiezan con un dibujo. Y en los dibujos, pues a veces te das cuenta de cosas que tal vez ni siquiera habías pensado. En ese dibujo lo que pusieron fue a los hombres que estaban siendo elegidos como apóstoles y hay unas mujeres al lado de ellos. Es decir, más adelante Pablo dice que los diáconos sean de una sola mujer, ¿no? Que sean varones de una sola mujer. Y en el dibujo que pusieron ahí en la Biblia de lengua de señas mexicanas, se ve que no trabajaron estos hombres solos, sino fueron apoyados por sus respectivas esposas. Al menos así es como lo dibujaron. Es algo que yo no había pensado, pero dice, sí, tal vez estos hombres tuvieron que ser apoyados por sus esposas para cumplir este ministerio. Dice, estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios sigue extendiéndose. ¿Qué fue el resultado? Que esta organización que existe dentro del organismo que es la iglesia es algo bueno. Muchos cristianos son bien desorganizados. Muchos cristianos son unos marranos, son unos cochinos. Les gusta vivir en la porquería y dicen, no, pues mientras yo viva cómodo está bien. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Un Dios es un Dios que le gusta el orden. En el cuerpo de la iglesia, en esta institución, vemos orden y el resultado es que siguió extendiéndose el mensaje que les había sido confiado. El evangelio siguió creciendo. Mientras los diáconos y probablemente sus esposas hacían ese trabajo, los apóstoles seguían trabajando en lo importante, que es la predicación de la palabra. Cada quien hacía su propia responsabilidad en el cuerpo de Cristo y el resultado, ¿cuál fue? Que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera. O sea, si ya había 3,000 y luego había 5,000 y luego había más y más creciendo, aquí nos dice, todavía aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. En el capítulo anterior, en el capítulo 5, vemos que varios de los sacerdotes, varios de los principales de la sinagoga se oponían al evangelio. Incluso vemos a un maestro, Gamaliel. Gamaliel, uno pensaría, oye, dio un buen consejo. Bueno, la verdad no sabemos si fue un buen consejo o no. Deja que fluya. Y si fluye bien, pues es de Dios, ¿no? Si no fluye bien, no es de Dios. Hoy podríamos decir que el islamismo, por ejemplo, sigue presente y no por eso es de Dios, ¿no? Pero muchos de los judíos sacerdotes, no sabemos quiénes, se convirtieron, después de haberse puesto al evangelio, se convirtieron al evangelio. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? Pues obviamente que el resultado de hacer las cosas con sabiduría va a ser que el ministerio
crezca. No se nos dice que los apóstoles se volvieron más famosos, no se nos dice que ya no los arrestaron, no se nos dice que ya se quitó totalmente la oposición, se nos dice que el ministerio siguió creciendo, que más gente se convertía al evangelio, que la palabra de Dios se predicaba. ¿Por qué? Porque la iglesia se organizó de una manera sabia. Entonces, la vida de la iglesia, la vida de este organismo, que es un cuerpo, ¿debe tener orden? Sí. ¿Debe ser organizada con sabiduría? Sí. ¿Debe estar dependiente de hombres y mujeres que están dedicados a Dios en cuerpo, alma, espíritu? Sí. ¿Debe ser un grupo de personas que la gente hable bien de ellos? Sí, porque eso se nos dice en las epístolas pastorales. Y el resultado, noten ustedes, es que la palabra siguió extendiéndose, el evangelio siguió creciendo gracias a esta organización de la palabra. Ahora, mientras la gente sigue predicando, mientras los apóstoles siguen proclamando el evangelio, los diáconos están sirviendo las mesas, quizá ya no hay de esas murmuraciones dentro de la iglesia. Y aunque los líderes religiosos se están convirtiendo al evangelio, pasan estas cosas como el arresto de Esteban. Nuevamente se nos habla de él de una forma brutal. Se nos dice: Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. De alguna manera Dios trabajó a través de los diáconos, no solamente de los ancianos, de los apóstoles, sino trabajó a través de los diáconos para hacer esas señales milagrosas, asombrosas entre la gente. ¿Y cuál fue el resultado? Que tuvo problemas, pero eso lo veremos en la siguiente sección. Solamente quería recalcar, esta parte nosotros la separamos, la Biblia la separa por alguien que dijo, bueno, esta parte corresponde a una sección, esta corresponde a otra sección, pero no es que el autor, Lucas, haya tenido en mente esta separación. Él está diciendo, el ministerio crecía, y también Esteban, que era parte lleno del Espíritu Santo, era sabio, siguió trabajando, siguió haciendo milagros, pero eso lo trajo a problemas, que vamos a ver después una disertación brutal, un sermón larguísimo en el siguiente capítulo de las Escrituras, pero nos vamos a quedar con eso hasta ahorita, en el que la iglesia funcionaba como un cuerpo, funcionaba bien organizado, cada quien hacía lo que tenía que hacer, y no vemos aquí cosas complicadas. No vemos aquí, vamos a orar, vamos a ayunar una semana para que Dios nos revele su voluntad. Ellos fueron prácticos y dijeron, tenemos esta necesidad, vamos a abordarla y punto. Cosa contraria a lo que se nos enseña en la actualidad. Los cristianos ya saben, órale a Dios una semana y cuando Dios te dé paz, ahora sí toma la decisión. ¿Sientes que Dios te está llamando a esto? Espera una confirmación de Dios. Jim Osman hasta casi se burla de eso. De decir, buscas confirmación en las nubes, buscas confirmación en una música, en una canción que te recuerde. Quieres ser misionero a África y ves, una nube en forma de África. Dios me está mandando a África, me está confirmando su voluntad. Estoy escuchando la canción de África de Toto. Dios quiere que me vaya a África. Son basuras, tonterías cristianas, sandeces de gaznápiros cristianos que están diciendo pura patochada. No vemos eso en el modelo de la iglesia. Ellos vieron una necesidad y dijeron, vamos a abordarla, punto. Y hacen algo así determinado, lo hacen eficaz, lo hacen con el fin de que el ministerio crezca. Tal vez así deberíamos ser nosotros. Prácticos, en vez de ser tan místicos como nos enseñan a ser a los cristianos, deberíamos ser un poquito más prácticos y usar lo que Maura me decía hoy en la mañana, el sentido común, ¿no? Eso sí, en vez de la gaznapirada cristiana. Areli, despídenos, porfa, en oración. Señor, te damos gracias por esta clase, porque podemos servirte de muchas formas, conforme a las necesidades que hay. Gracias por todo, bendícenos a cada uno en esta semana, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias.